¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Las Espadas y los Libros. En esta ocasión, este es nuestro primer video largo en esta plataforma y se va a centrar, estas van a ser video reseñas de libros o conceptos que nos interesen. Los videos van a estar salteados, no sabemos qué temporalidad vamos a con qué frecuencia vamos a publicar. Esperemos tener por lo menos un video, una video reseña cada 15 días, cada 2 semanas. Esa es nuestra idea principal, pero bueno, el tiempo lo dirá y ojalá pueda ser posible que podamos generar este tipo de contenidos cada 15 días. Como ya vieron en el título, el primer libro que nos reúne en este video es Lo Sagrado y lo Profano de Mirceliades. Quiero aprovechar y comentar que este libro lo saqué de la biblioteca de mi universidad. Lo quiero mencionar porque, como saben, en nuestra cuenta de Instagram compartimos literatura y me han afeado que yo divulgo o yo qué sé, sí, no critico a la gente que lee en PDFs, ¿no? Incluso yo leo en PDFs y comparto PDFs, ¿no? Y la verdad es que yo he contestado que a veces pues la economía no me da y leo un poco más rápido de lo que puedo generar dinero, entonces, y muchas veces es muy sencillo encontrar libros que físicamente no están disponibles, ¿no? Y en este caso, el libro de Mirceliades no es que no estaba disponible, simplemente lo vi en mi biblioteca y decidí sacarlo. ¿Por qué vamos a hablar de Mirceliades o por qué me interesa hablar de Mirceliades y sobre todo su concepto de lo sagrado? Principalmente porque no sabemos, como personas que vivimos en una sociedad moderna y podríamos mencionar postmoderna, no sabemos qué es lo sagrado. Normalmente la mayoría de las personas que al menos yo conozco, se dicen ateos o agnósticos, ¿no? En este sentido, nosotros no estamos en ninguna de esas corrientes. Nosotros somos creyentes y además entendemos o queremos saber qué significa lo sagrado, ¿no? En la primera definición que nos ofrece Mirceliades en su libro es que obviamente lo sagrado es lo opuesto a lo profano, ¿no? Lo profano es lo opuesto a lo sagrado. Más adelante desarrollaremos estos dos conceptos. Quisiera, hice algunos apuntes, por si se escuchan las hojas, quisiera hacer algunos apuntes biográficos de Mirceliades para que contextualicemos lo que vamos a platicar del libro, ¿no? Mirceliades me parece que es rumano, es un historiador de las religiones y un filósofo de la religión, un verdadero estudioso de las religiones, ¿no? Tiene libros sobre las religiones, sobre todo orientales, ¿no? Que en términos generales los tradicionalistas como Mirceliades se enfocan mucho de sus estudios en Oriente, porque las tradiciones orientales son, digamos, las que con mayor facilidad podemos ver en las tradiciones, ¿no? En Occidente es un poco más difícil, ya que nuestras sociedades occidentales cada día son menos religiosas, cada día son más positivistas o cientificistas o materialistas, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, en este sentido, Mirceliades es un gran estudioso de esto. No se le tiene tanta consideración a Mirceliades en el ámbito académico. Yo me imagino porque por sus posiciones políticas. Él vivió a mediados del siglo pasado en la Europa central y ya se imaginarán las corrientes políticas que estaban en esa época, fascismos, comunismos, y Mirceliades estaba dentro de un grupo político, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, en el que estaba él militando, que era un grupo fascistoide o con ideas cercanas a los fascismos, ¿no? En este sentido, bueno, a nosotros no nos interesan eso en estos momentos, simplemente son apuntes biográficos que por los que yo pienso que está un poco olvidado en la academia, ¿no? Ahora bien, creo que esos pequeños apuntes me permitirán un momento, servirán un poco para contextualizar lo que vamos a hablar. Eh, Perdón por la desprolijidad, pero estaban un poquito desordenadas mis hojas. Ahora sí vamos a profundizar y vamos a hablar de lo sagrado y lo profano. Como dije, normalmente
En las sociedades modernas no se considera lo sagrado, se considera algo irracional, ¿no? En nuestras sociedades hay una oposición entre alguien irracional y la razón, ¿no? Tienes que comprobármelo por medio de un método científico comprobable, ¿no? Cada día los pensamientos metafísicos, religiosos, de índole esotéricos, cada día están más desfasados, ¿no? Nosotros creemos que no debería de ser así, pero bueno, vamos a ir adelantando, no nos vamos a ir adelantando en este sentido. Como mencionamos, lo sagrado se opone a lo profano. ¿Cómo podemos distinguir algo sagrado de algo profano? A través de una hierofanía. Mirceliades nos ofrece este concepto. Una hierofanía significa hieros, sagrado, y fanía, manifestarse, fanomía, perdón, no, disculparán mi latín, significa manifestarse. Entonces una hierofanía es una manifestación de lo sagrado. Lo sagrado no existe como tal. Lo sagrado se tiene que manifestar de alguna forma. Yo que sé, Mirceliades cita a Rudolf Otto con su concepto del mysterius tremendum, ¿no? Los seres humanos primitivos, primigenios, que no conocían la naturaleza o la estaban descubriendo, tenían este mysterius tremendus. ¿Qué quiere decir esto? Es algo misterioso, ¿no? Cada que tú te acercabas a un fenómeno natural, tenías que entenderlo y le dabas una explicación. Esto es una manifestación de lo sagrado. No quiero decir que Thor avienta un rayo y luego interpretemos que eso es Thor, ¿no? Tiene que haber una manifestación, tiene que Dios manifestarse, los dioses o lo sagrado manifestarse de alguna forma. Hay una paradoja, llamamos la paradoja hierofánica. ¿Qué quiere decir la paradoja hierofánica? Que un objeto sagrado sigue siendo un objeto y al mismo tiempo pierde su naturalidad de objeto y se vuelve algo sagrado. ¿Qué ejemplos podemos poner en este sentido? La cruz, por ejemplo. Una cruz es una cruz de madera. Está conformado de madera, tiene un trabajo artesano y eso es el objeto. Pero para alguien religioso, un hombre religioso, un hombre que cree en lo sagrado, eso, además de ser una cruz, significa un símbolo diferente, ¿no? El Cristo, la catolicidad, o podríamos mencionar a las religiones primitivas, ¿no? Los palos báculos, significaban una relación entre lo sagrado, lo alto, y lo profano, lo bajo, ¿no? Podríamos mencionar las piedras. Una piedra no deja de ser una piedra, pero antes se adoraban a las piedras porque había una manifestación, se manifestó. ¿Qué ejemplos podemos poner de manifestaciones? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en México, una manifestación de lo sagrado puede ser cuando los mexicas vivían en Aztlán y su dios Quetzalcóatl se manifestó y les dijo: vayan a tal rumbo y donde vean un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ahí van a fundar mi ciudad, ¿no? O van a fundar la ciudad. Entonces los mexicas, los tenochcas, caminaron y cuando vieron esta manifestación, quiere decir que se está manifestando nuestro Dios. Ahí fundaron la ciudad que actualmente es la Ciudad de México, ¿no? Y es más, tenemos el águila devorando una serpiente sobre un nopal en nuestra bandera, ¿no? Entonces, la ciudad se funda en lo sagrado. El hombre antiguo y primitivo quiere vivir siempre en lo sagrado. Todas sus costumbres, todas las acciones que realiza están permeadas por algo sagrado. ¿Por qué? Porque su Dios lo manifestó de esa forma. Su Dios les manifestó de qué forma tienen relaciones sexuales, de qué forma van a comer. El maíz significaba algo sagrado en nuestra cultura antigua. ¿Qué quiere decir esto? El hombre primitivo se sumergía en la realidad del mundo, ¿no? No así el hombre profano. El hombre profano ve una piedra y una piedra se conforma por tales elementos, ¿no? No ve nada más allá que la simple materialidad del objeto. No puede simbolizar, hemos perdido ese lenguaje simbólico.
nos hemos centrado en un lenguaje cientificista o casi literal, podríamos decirlo, o sea, porque la piedra no puede significar nada más, la cruz no puede significar nada más, una bandera no puede significar nada más, simplemente los elementos que lo conforman, el verde, el blanco y el rojo, y una imagen que quién sabe qué sea. El hombre primitivo, el hombre religioso, quiere vivir siempre en la realidad, ¿no? En la realidad que le manifestó el Dios, sus dioses. ¿Qué más podríamos mencionar de esto? Cuando el hombre primitivo o religioso fundaba algo, esos espacios no son homogéneos, ¿no? Podríamos mencionar los hombres, en la sociedad moderna, todos los espacios son lo mismo. Una casa es una casa, un departamento es un departamento, un cuarto es un cuarto, o en dado caso mi cuarto o mi casa. Pero no significa nada más que eso. Los espacios para los hombres primitivos son sagrados. Los espacios sagrados no son homogéneos a lo profano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un hombre religioso se acerca a un templo, es un espacio sagrado en el que está con una relación con lo sacro, diferente a lo profano. Hay sociedades antiguas que fundaban o creaban sus casas de acuerdo a una concepción cosmológica, ¿no? O sea, las ponían de tal forma viendo al este o viendo al norte, ¿no? Dependiendo la manifestación que haya dado su Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, tu casa es sagrada, ¿no? Porque está en relación con lo sacro. En cambio, la sociedad moderna no tiene, a lo mucho tiene un acercamiento sentimentaloide, sentimentalista con sus cosas, con su casa, con su ciudad, que tiene añoranza por su ciudad, pero un hombre religioso entiende que el centro del mundo y el centro de la vida está en la fundación de su espacio, ¿no? Por eso los mexicas, estas culturas primitivas, preferían a veces morir antes de perder su centro, ¿no? Antes de perder su lugar de origen, ¿no? Hay una anécdota muy, muy bonita. Ahorita se me olvidan los nombres, pero en la conquista en España, en Numancia, los numantinos, llegó el rey, los moros, y se enfrentaron a los numantinos y iban a perder los numantinos, ¿no? Y los numantinos dicen, más bien los moros le dicen, oye, entreguen sus armas y únanse, ¿no? Están sometidos, no pueden ganar. Y los numantinos dijeron, espera, te vamos a entregar las armas, pero antes te las vamos a entregar 3 días después, por ejemplo, ¿no? Pero antes vamos a usar esos 2 días anteriores para asesinarnos, literalmente, para suicidarnos. ¿Qué quiere decir esto? Y los numantinos, en una lucha entre ellos, hicieron una hoguera muy bonito, se sacrificaron porque no entendían el mundo fuera de esta concepción sacra. El mundo está fuera, el mundo está desorganizado, dirían los griegos, ¿no? El universo está en desorden y los dioses vienen a poner ese orden, a manifestarse a través de experiencias, ¿no? Podríamos decir que los mitos son esos. Los mitos vienen a civilizar a nuestras sociedades, ¿no? Hércules viene a civilizar a través del fuego, a través de derrotar a ciertos especímenes, a ciertos monstruos, viene a civilizar y nos enseña cosas. Así son los semidioses o los dioses cuando vienen a manifestarse. Estos espacios sagrados son puntos fijos, puntos fijos que orientan nuestra vida. Un hombre religioso sabe cuáles son sus principios y sus valores y no los va a cambiar por nada, porque así se manifestó su Dios. El hombre profano o el hombre occidental, el hombre moderno, es pragmático. Sí, es muy obvio esta frase, ¿no? Si no te gustan estos valores, tengo otros, ¿no? Pero lo que les importa es el beneficio económico, quizás, o el beneficio material. Y si esos valores o esos principios estorban para mi comodidad, a veces los dejamos a un lado. El hombre religioso no puede hacer eso. Simplemente no lo puede hacer porque no concibe una vida fuera de estos principios o estos valores. Estos lugares sagrados sirven como un punto fijo para su vida, ¿no?
no solamente físico, sino espiritual. ¿Qué más podríamos mencionar de esto? También podemos mencionar por ejemplo, las religiones, podríamos mencionar que son un conjunto de hierofanías, ¿no? Que se van hilando en sí mismos, ¿no? La Biblia podríamos decir que es una serie de hierofanías que conforman toda una religión, ¿no? Las religiones, por decirlo, y las iglesias son administradores de lo sagrado, no son lo sagrado, son simplemente los que administran lo sagrado, la información y cómo la desarrollan hacia las personas, ¿no? Las sociedades tradicionales, podríamos llamarlas así, de hombres religiosos, a través de esta fundación de un espacio sagrado, para no repetirnos, crean toda una cosmogonía, ¿no? El hombre moderno no tiene cosmogonías, ¿no? No cosmovisiones. ¿Qué podemos decir? Esto sería como una interpretación total del mundo. El hombre religioso tiene esa concepción. Un hombre católico sabe cómo funciona el mundo porque la Biblia lo dice. Y funciona así, siempre funciona así. El hombre moderno funciona a través de teorías o hipótesis que una se niega después, ¿no? O sea, tenemos este hecho confirmado y después se desconfirma o se matiza años después, ¿no? Tenemos que tener una comprobación científica de alguien más para asegurar esto, ¿no? El hombre religioso no es así. El hombre religioso sabe que las cosas siempre van a ser así, ¿no? Hay una frase latina que se utiliza mucho en la tradición católica, que es el stat crux, ¿no? Que el mundo cambie y la cruz siga fija, estática, el stat crux. Entonces, eso podríamos usarlo como ejemplo, ¿no? El mundo va cambiando, pero la verdad siempre es una. Esa es la verdad. Esto es sí, la verdad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué más podríamos mencionar de esto? Para nosotros, creemos que la teología o lo sagrado puede explicar muchas cosas modernas. Podríamos mencionar la guerra Palestina e Israel. ¿Por qué es tan importante para los israelitas este lugar, no? En la tradición judía, cuando vino el diluvio universal, se inundó todo el mundo, excepto Palestina, que es el lugar un poco más alto de esa tierra, ¿no? Entonces, ese es el lugar mencionado por Dios, que es el lugar donde se tiene que vivir. Nosotros no pensamos materialistamente, ¿no? Porque se podría haber resuelto, también se puede resolver ese problema de diferentes modos, ¿no? Que no vamos a abordar en este pequeño espacio, sino simplemente queremos aportar una visión de un hombre religioso, ¿no? Los hombres religiosos, como son los israelitas, y ustedes pueden escuchar las declaraciones del primer ministro Netanyahu, creen firmemente en esto. A veces no les importa la geopolítica, a veces sí, pero el argumento religioso es muy importante para entender estas guerras. ¿Qué más podríamos mencionar? Los tiempos sagrados y los tiempos profanos. Los tiempos profanos, el tiempo profano es lineal, es progresista y progresivo. Viene de un lugar, el Big Bang, porque una teoría no lo ha dicho, y va linealmente hasta el final, ¿no? Ya se está especulando sobre el final de nuestra Tierra, ¿no? Para el hombre religioso no existe eso. Para el hombre religioso el tiempo a veces es circular, a veces, dependiendo la religión y dependiendo las religiones, a veces el tiempo es lineal, ¿no? ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque, por ejemplo, los dioses se manifestaron in illo tempore, ¿no? En un tiempo que nadie sabe, pero lo sabemos a través de las enseñanzas de las religiones. En ese sentido hubo un tiempo que nadie sabe muy bien cuál fue, donde existieron los dioses, donde convivieron los dioses con nosotros. Para esto en la concepción moderna no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no puedes comprobar que existan seres como los dioses manifestándose con nosotros, ¿no? Pero en la mitología sí, pero en la Biblia sí.
Entonces, el tiempo sagrado es muy diferente al tiempo moderno, ¿no? Hay un principio y un fin, el nacimiento y la muerte. Para el hombre religioso no existe esto. Para el hombre religioso a veces hay vida después de la muerte o hay algo después de la muerte. Entonces el tiempo no se acaba con la muerte. Entonces esa podríamos decir que es una diferencia muy importante entre una sociedad tradicionalista, religiosa y una sociedad moderna, ¿no? Al hombre moderno le cuesta mucho esta concepción del tiempo. Además de este tipo de tiempo sagrado, queremos mencionar, por ejemplo, la religión católica o la tradición católica. Es muy curiosa porque nosotros sí sabemos cuándo se manifestó Jesús, en un tiempo histórico, en el tiempo de Poncio Pilatos, y hay comprobación científica de que un hombre vivió y pregonizó, más bien tuvo enseñanzas y enseñó en este tiempo de Poncio Pilatos, ¿no? Entonces, para la religión católica es de las pocas religiones en el que sí sabemos datar con un tiempo histórico y profano la fecha donde se manifestó nuestro Dios, ¿no? En este sentido. Eso es muy curioso de la tradición católica. ¿Qué más podríamos decir ya para ir cerrando esta primera video reseña? Quizás podríamos mencionar que el hombre sagrado, el hombre religioso no tiene miedo, ¿no? Porque entiende cada momento de su vida. Hay interpretaciones y hay enseñanzas para según qué momentos de su vida, incluso para la muerte. Para la muerte tiene un sentido en ciertas tradiciones la muerte, entonces no tienes temor a la muerte. El hombre moderno sí tiene un temor a la muerte porque no puede asegurar con su conocimiento desacralizado y científico, no puede imaginar qué va a pasar con su muerte y nos aterra pensar en eso, ¿no? El hombre religioso no vive con miedo, el hombre religioso siempre está presente, ¿no? Nunca está en el pasado ni en el futuro porque sabe ya tiene seguridad de cuál es su futuro, porque no tiene injerencia en el futuro es de los dioses y el pasado ya fue, ¿no? Entonces, para él siempre está en el presente. Para el hombre moderno le cuesta mucho estar en el presente y en el pasado, ¿no? Porque no puede dejarle su futuro a manos de los dioses, ¿no? Entonces esto es muy curioso, que el hombre religioso no tiene ningún miedo en ese sentido a la muerte. Y por último, quizás podríamos señalar algunas características finales que Mircea Eliade nos ofrece de las diferencias entre un hombre religioso y un hombre moderno, ¿no? Si me permiten leer, aquí les voy a mencionar cuáles son las diferencias, ¿no? Esto se encuentra en el capítulo Lo sagrado y lo profano en el mundo moderno. El hombre religioso, el homo religiosus, cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él, y por eso mismo lo santifica y lo hace real. El hombre religioso quiere vivir siempre en la realidad, quiere vivir en el mundo de los dioses. El hombre que no es religioso, religioso, le llama Mircea Eliade, rechaza la trascendencia, acepta la relatividad de la realidad e incluso llega a dudar del sentido de la existencia. El hombre moderno no sabe para qué vino al mundo, el hombre religioso sí lo sabe, porque siempre ha sido así, su tradición. El hombre moderno no religioso se reconoce como único sujeto y agente de la historia y rechaza toda la llamada a la trascendencia. Para el hombre moderno, esto ya no lo dice Mircea Eliade, para el hombre moderno quiere entender con la cabeza todo el universo. El hombre religioso no, el hombre religioso quiere elevarse hacia la trascendencia y poder ser, por ejemplo, en la tradición católica, David le pedía sabiduría a Dios. David no está investigando, sino la verdad a través de un método científico. Quiere elevarse
a los lugares donde está el verdadero conocimiento y conocer la verdad del mundo, del universo. Esto quiere hacer el hombre religioso y no el hombre moderno. El hombre moderno, a través de sus ojos, a través de sus manos, a través de su oído, quiere entender la verdad del mundo. Y eso es reducir el universo y reducir la trascendencia a concepciones meramente racionales. Y esto no se puede, simplemente no se puede. El hombre moderno se hace a sí mismo y no llega a hacerse completamente más que en la medida en que se desacraliza y desacraliza el mundo. No se verá verdaderamente libre hasta no haber dado muerte al último Dios. ¿Qué más podremos decir esto? El hombre no religioso se formó por oposición a su predecesor. Siempre está en constante, ustedes véanlo, ¿no? La sociedad moderna se asume como agnóstica o como atea, se está definiendo en oposición a algo. Y es más, dice René Guénon, es la primera vez que la sociedad moderna se vanagloria o se enorgullece de su ignorancia, de no conocer a Dios, de no conocer los dioses, de no conocer la metafísica. Se siente orgulloso de oponerse a esto, a ser ignorantes, ¿no? Y es muy interesante, es una crítica muy fuerte a la sociedad occidental. El hombre no religioso se formó por oposición a su predecesor, esforzándose en vaciarse de toda religiosidad y de toda significación transhumana. Se libera y se purifica de las supersticiones de sus antepasados. El comportamiento, esta es diferencia, del hombre religioso, pero expurgadas de sus significados religiosos. Porque si ustedes, y este final de Mirceliades es muy curioso, porque él dice, por mucho que la sociedad moderna y el hombre moderno se asuma como ateo o agnóstico y que desacralice el mundo, se comporta de manera sacra, pero sacraliza cosas mundanas, cosas profanas. Sacraliza un equipo de fútbol que es capaz de matar y ser muerto por su equipo de fútbol, ¿no? Sacraliza un matrimonio, por ejemplo, civil, que no tiene simbología de una tradición religiosa. Podríamos citar a los griegos que algo profano, algo de abajo, no puede representar lo alto, pero sí al contrario, los dioses tomaban forma humana y se manifestaban a través de cosas bajas, pero nuestra sociedad moderna no puede hacer eso, es inconcebible para ellos. Para ellos puede sacralizar un coche, ¿no? Puede sacralizar sus tenis, ¿no? Puede sacralizar muchísimas cosas, pero no están entendiendo, no existe una manifestación de lo sacro. Están sacralizando cosas racionalmente, que no funciona así. No sé qué piensen de esto, ya yo creo que es suficiente para no quitarles más el tiempo. Si llegaron hasta acá, se los agradezco. Esperemos hacer videos pues un poquito más divertidos. Disculparán mi desprolijidad en este primer video. Si les interesan estos temas, el segundo video esperemos que sea sobre René Guénon y su libro La crisis del mundo occidental, la crisis de Occidente. No sé, les agradezco mucho y vayan a seguirnos, síganos acá y vayan a seguirnos a Instagram donde subimos más contenido sobre libros y literatura en especial. Nos pueden encontrar como chino-le y nada, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.